El ocaso de Occidente ha comenzado. Mientras los líderes de las naciones más poderosas del mundo se jactan de su firmeza y valentía, en las sombras dependen desesperadamente de lo que tanto temen perder: los recursos rusos. Y es que Macron, Scholz y Biden, los pilares de una alianza en decadencia, caminan sobre una cuerda floja, sin darse cuenta de que con cada paso que dan, se acercan más a su propia destrucción. ¿Qué sucede cuando las naciones más orgullosas y hostiles no pueden sobrevivir sin aquello que buscan destruir? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Occidente cava su propia tumba. Mientras cree que las naciones asfixian a Rusia, realmente son las economías de París, Berlín y Washington las que tiemblan bajo el peso de su dependencia de los recursos rusos. Lo que parecía una jugada maestra por parte de Macron, Scholz y Biden, ahora se ha convertido en un boomerang económico que les está golpeando de vuelta con una fuerza devastadora. Y en el centro de esta paradoja está un mineral clave que alimenta el futuro energético de estas endebles naciones: el uranio. Y es que Occidente sanciona a Rusia, pero al mismo tiempo no puede dejar de comprar el uranio necesario para mantener encendidas las luces de sus plantas nucleares. Al respecto, Francia es de lejos el país más dependiente de este mineral estratégico, con más del 60% de su uranio proveniente de Rusia. Esta es una cifra difícil de digerir para un país que se ha mostrado tan hostil hacia el Kremlin. ¿Cómo puede Macron justificar ante su pueblo que mientras condena a Putin desde las tribunas internacionales, sigue financiando el suministro de uranio ruso con contratos multimillonarios? Es una contradicción que Macron ha sido incapaz de resolver y solo demuestra de manera irrefutable que no son nada sin Rusia. El presidente Vladimir Putin, en una reciente reunión de gobierno, no solo propuso pensar en limitar la exportación de materias primas estratégicas como el uranio, sino que también dejó entrever algo mucho más inquietante. Occidente está jugando un juego peligroso, y Rusia tiene el poder de cambiar las reglas en cualquier momento. Debemos considerar todas las opciones, parecen decir todos en el Kremlin. Por supuesto, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que Moscú, a pesar de las sanciones, sigue controlando recursos clave para las economías occidentales. ¿Y qué han hecho Scholz y Macron en respuesta? Nada más que continuar con sus discursos vacíos mientras sus industrias dependen de ese flujo constante de uranio y otros recursos estratégicos. Scholz, por ejemplo, parece estar atrapado en una especie de trance político, siguiendo la estela de Estados Unidos sin cuestionar el impacto devastador que las sanciones en contra de Rusia tienen y tendrán sobre la propia Alemania. El 13,4% del uranio que utiliza Alemania proviene de Rusia, una cifra que parece modesta en comparación con la de Francia, pero que en el contexto de las sanciones y la crisis energética europea es un talón de Aquiles que Berlín no puede ignorar. Scholz, quien ha intentado desesperadamente posicionarse como un líder fuerte y firme en Europa, parece cada vez más como una marioneta que sigue los dictados de Washington sin darse cuenta de que su economía está tambaleándose al borde del abismo. Estados Unidos, por su parte, liderado por un Biden envejecido y desgastado, no está en una posición mucho mejor. A pesar de las sanciones y la retórica agresiva hacia Rusia, Washington ha seguido comprando uranio ruso a niveles récord. Solo en julio de este año, Estados Unidos importó más de $200 millones en uranio de Rusia, la cifra más alta registrada desde marzo del año pasado. Pero esto no es solo una muestra de la hipocresía del gobierno de Biden, sino también una señal de la desesperación que atraviesa la economía estadounidense. En total, Estados Unidos ha gastado cerca de $1.000 millones en uranio ruso en lo que va del año. Una suma que no puede ser ignorada, sobre todo cuando se trata de la misma Rusia a la que se supone que están castigando con sus sanciones.
Biden, quien ha intentado mantener una imagen de liderazgo firme en la lucha contra Rusia, se enfrenta a una realidad innegable. Estados Unidos no puede funcionar sin los recursos que provienen del Kremlin, y no es solo el uranio, ya que Putin dejó claro que también se está considerando limitar las exportaciones de titanio y níquel, dos minerales esenciales para la industria aeroespacial y tecnológica en Occidente. Así, Francia y Estados Unidos, cuyos aviones y tecnología dependen en gran medida del titanio ruso, están ahora en una posición incómoda. Macron y Biden pueden seguir con sus discursos, pero la realidad es que no tienen una solución rápida. Y mientras tanto, Putin observa desde el Kremlin, sabiendo que tiene la sartén por el mango. Las sanciones, en lugar de estrangular a Rusia, han terminado afectando más a las economías occidentales. Las fábricas en Francia, Alemania y Estados Unidos siguen funcionando gracias al uranio, el titanio y el níquel que provienen de Rusia, mientras que las sanciones han provocado un aumento en los precios de la energía y los bienes en sus propios países. Occidente puede seguir en sus cumbres internacionales hablando de resistencia y sanciones, pero sus economías están al borde del colapso, y todo mientras siguen llenando los bolsillos de Rusia con cada transacción de uranio. Los marionetas de Washington parecen haber subestimado a Putin, creyendo que podían ahogar a Rusia con sanciones, sin darse cuenta de que su propia dependencia de los recursos rusos los llevaría al borde del abismo. Es como si estuvieran cavando su propia tumba, palada tras palada, mientras siguen repitiendo sus mantras de firmeza y unidad. Pero la realidad es que Occidente está atrapado en una red de dependencia que no puede deshacer sin causar un daño catastrófico a sus propias economías. Y es que Francia, con su dependencia abrumadora del uranio ruso, está jugando un juego peligroso, y Macron, quien ha tratado de posicionarse como el líder de Europa en su enfrentamiento con Rusia, se enfrenta a un dilema que no tiene una solución fácil. Por ello, si Putin decide limitar o cortar el suministro de uranio, las plantas nucleares francesas que producen el 70% de la electricidad del país simplemente no podrán seguir funcionando. Y el impacto sería devastador, no solo para la economía francesa, sino para toda Europa. Alemania, aunque menos dependiente del uranio ruso, también está en una posición vulnerable, con una inflación creciente y una dependencia energética cada vez más preocupante. Alemania está tambaleándose al borde de una recesión, y las sanciones a Rusia solo están acelerando el proceso. Biden, por su parte, enfrenta un dilema aún mayor. Mientras lidera la campaña de sanciones contra Rusia, su país sigue siendo uno de los mayores compradores de uranio ruso, y ahora se encuentra en la incómoda posición de depender del mismo país al que está tratando de estrangular económicamente. Entonces, si Putin decide cerrar el grifo del uranio, las consecuencias para Estados Unidos serían devastadoras. No solo afectaría a la industria nuclear, sino también a la defensa y la tecnología, sectores que dependen en gran medida de los recursos que provienen de Rusia. De esta forma, se puede decir que Occidente está atrapado en una contradicción insalvable. Las sanciones que fueron diseñadas para debilitar a Rusia han terminado exponiendo las vulnerabilidades de la economía occidental. Putin, mientras tanto, observa con calma desde el Kremlin, sabiendo que tiene el control. Si decide limitar el suministro de uranio, titanio y níquel, las consecuencias para Occidente serán catastróficas. Y es que las sanciones, lejos de debilitar a Rusia, han cavado la tumba económica de Occidente. Y solo queda esperar a que Putin decida cuándo apretar el gatillo. ¿Estarán preparados para cuando lo haga? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo,
hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.